Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida a nuestro ciclo de entrevistas. El día de hoy la entrevista es a la doctora Luciana Ulla sobre compensación económica. El entrevistador, como siempre, en la temática esta es Ezequiel Cook, que es el director de nuestra revista de Derecho de la Niñez, Familia y Violencia de Género. Bueno, antes de comenzar y darle la palabra a Ezequiel, les cuento un poco el currículum de la entrevistada. Luciana Ulla es abogada litigante, especialista en Derecho de Familia, diplomada en Derecho Procesal, miembro redactora del Código de Procedimiento de Familia, Ley 10.305, presidenta de la Asociación FLIA, ex miembro de la Sala de Derecho de Familia del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, vocal titular del Colegio de Abogados de Córdoba, periodo 2017-2019, ex codirectora de la Sala de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Córdoba, ex directora de la revista institucional del Colegio de Abogados de Córdoba, Persaltum, y tiene más de 100 publicaciones en revistas jurídicas y libros. Les cuento que además de estar en Zoom, también estamos en Facebook Live, así que si los que nos ven por esa plataforma, si tienen alguna pregunta, pueden hacer un comentario en la publicación y yo se los paso a Ezequiel. Bueno, voy a darle la bienvenida a Ezequiel, reactivo el audio. Hola Ezequiel, ¿ya podés? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Hola, Luciana, ¿qué tal? El saludo extensivo a todo el público que muy amablemente siempre está presente. Luciana, ahí te puse para reactivar el audio. ¿Ahí se me escucha? Perfecto. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Buenas tardes, la verdad que Ezequiel. es un gusto tenerte acá, Luciana, para hablar de un tema tan importante y tan presente en la actualidad para el derecho de las familias como lo es la compensación económica. Así que si te parece, comenzamos con las preguntas que tenemos para vos. Bueno, perfecto. En primer lugar, solo quiero agradecerles a Micro Juris por la invitación. La verdad que se traten estos temas es muy importante para quienes estamos en el ejercicio profesional, el intercambio de la casuística, del trabajo cotidiano, creo que nos alimenta a todos. Así que muchísimas gracias por ocuparse, y bueno, Ezequiel en particular, por dedicarte y ponerte al hombro semejante actividad. Bueno, muchas gracias a vos, y aprovecho en base a lo que vos decís, los asistentes pueden ir haciendo algunas preguntas y bueno, y a medida que vaya transcurriendo la charla podemos ir haciéndolas, ¿eh? Si te parece, Luciana, comenzamos con la primera pregunta para el día de hoy, que es, para calentar motores, preguntarte qué entendemos por lo que es compensación económica. Bien, bueno, compensación económica, todos más o menos ya sabemos, este nuevo instituto jurídico que vino allá por el 2015, cuando se sancionó nuestro Código Civil y Comercial, un instituto de suma necesidad. ¿Y por qué digo de suma necesidad? Porque quienes litigamos antes del 2015, quienes venimos desde hace muchos años trabajando en el foro de familia con el Código de Vélez-Sarsfield, siempre los planteos en el estudio eran: ¿y qué hacemos si yo no me puedo quedar con nada posterior a un divorcio o posterior a una ruptura de pareja? Y bueno, nos quedaba la vía alternativa del daño. De hecho, les cuento, cuando yo hice la tesis de la especialidad en Derecho de Familia, yo la hice en los daños derivados de un divorcio. Porque, a ver, no teníamos otra alternativa para pedir alguna ventaja económica en relación al desequilibrio que se había producido posterior a la ruptura matrimonial, o a lo que peyorativamente se llamaba el concubinato en aquel momento, cuando se rompían. Había que ir por una sociedad de hecho, había que demostrar lo que se había invertido, bueno, era tremendo. Ezequiel, me gustaría que si pueden todos prendan las cámaras, así nos vemos las caras y podemos hacerlo más dinámico, no sé si es posible. Perfecto, sí, los asistentes, los que puedan y tengan la posibilidad, los invito a que prendan las cámaras. Perfecto, gracias. Sí, bueno, hay algunas caras conocidas, o casi todas, así podemos interactuar. Y bueno, como les venía diciendo, allá por el año 2015, cuando se sanciona el Código Civil Comercial, en el artículo 441 lo legisla para el divorcio, y en el artículo 524 lo legisla para la unión convivencial. La definición, como bien me preguntó Ezequiel,
está en esos artículos, y es cuando se produce un desequilibrio. Yo siempre lo explico a mis representados como una especie de balancita. Digo, bueno, este sos vos y este es él o ella. Y es cuando se produce un desequilibrio patente, cuando vos venías en una unión o en un matrimonio de una determinada forma económica y se produce la ruptura o el divorcio y quedas en desventaja, es decir, que salís a la vida y no tenés forma de proyectarte económicamente porque vos hiciste un proyecto de vida común con otra persona y que al romperse esta pareja, este proyecto común, quedaste desavenido, quedaste debajo, ¿sí? Tiene algunas diferencias muy precisas lo que es la compensación económica la compensación económica tanto en el divorcio como en la unión convivencial, pero lo vamos a ir viendo a medida que Ezequiel va avanzando con las preguntas. Tal cual, así es, Luciana. Bueno, clarísimo esta cuestión del desequilibrio que nos hablas vos, y que bueno, muchas veces parece fácil en la norma, fácil observarlo de manera abstracta, pero luego cuando lo tenemos que llevar a la práctica, capaz allí es cuando se torna un poco más compleja la figura jurídica. De hecho, Sí, Ezequiel, perdón, de no, hecho sí, dale. Cuando iniciamos aplicando el derecho a la compensación económica, solicitando a los abogados, decimos, bueno, ¿y cómo ingreso esto? ¿Cómo lo inicio? ¿Por dónde lo entro? Bueno, algunos abogados tienen como estilo ponerlo en una demanda de divorcio unilateral, ponen como una amague. Yo digo, es como voy por acá si no acordamos en estos términos, como diciendo, porque sabemos bien que una compensación económica no va a tramitar a menos que se arribe a un acuerdo por un divorcio unilateral. Bien sabemos que si voy a reclamar la compensación económica devenida de un divorcio, de una ruptura, voy a tener que hacer una presentación para una etapa prejurisdiccional, porque así lo establece, para los que litigamos aquí en la primera circunscripción, la ley 10.305. Yo tengo que hacer una presentación en la asesoría, pasar por ahí, y luego iniciar la demanda de compensación económica. Las cámaras de familia de aquí de Córdoba ya se han expedido al respecto de que la presentación en las asesorías de familia interrumpe el plazo de caducidad, ¿sí? Es decir, que si yo presenté en la asesoría de familia a los fines de dar cumplimiento para el otorgamiento del certificado con la finalidad de iniciar la demanda de compensación económica, se interrumpe el plazo y la caducidad no procede. De igual modo, debo comentarle, porque nobleza obliga, que me han llevado hasta la Cámara discutiéndolo y la Cámara termina expidiéndose como les estoy comentando. Pero bueno, sabemos que esas son las dilaciones que pueden surgir propiamente de un proceso. Sí, Ezequiel, perdón que te interrumpí. No, está buenísimo, efectivamente es así. La cuestión de la caducidad, que también es muy controvertido, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia especializada, lo vamos a tratar en una de las preguntas que tenemos justamente para vos, Luciano. Bien, perfecto. Si te parece, pasamos a la segunda pregunta, que un poco la has respondido, y refiere a cuáles son los requisitos para la procedencia de esta compensación, ya sea tanto en la unión matrimonial como bien en la unión convivencial. Bien, bueno, aquí se advierten básicamente tres requisitos, ¿sí? Uno, que haya un desequilibrio manifiesto, ¿sí? Es decir, que entre un cónyuge y el otro, o entre un conviviente y el otro, se haya producido ese desmejoramiento en su economía. Y que ese desmejoramiento sea la situación palpable. Esos serían los dos primeros requisitos, que es lo que venimos hablando. Y el tercer requisito, que no hace la situación económica, sino que hace a la fuente, de dónde viene, de dónde surge el derecho a pedir la compensación económica, y bueno, viene de un matrimonio que terminó en un divorcio y que da lugar a una compensación económica. Si no tengo divorcio, no tengo compensación económica. Si es una unión convivencial, si no tengo ruptura, no tengo compensación económica. ¿Estamos? Esos son los requisitos básicos que establece la ley. Perfecto, perfecto. Ahora, si te parece, pasamos a la tercera pregunta. Aprovechamos, justo la veo presente a la doctora Orlandi, mandarle un cordial saludo. Y es un poco esto que venimos hablando, de quantum, de cómo fijar esta compensación. Y entonces te pregunto a vos, particularmente, ¿cómo es que puede fijarse la compensación económica? Bien, vos, Ezequiel, dijiste dos cosas. Una es el quantum y otro es el cómo. El Sí. cómo la ley lo expresa
específicamente y establece que se puede constituir en una prestación única, ¿sí?, en una renta por tiempo determinado o por tiempo indeterminado para el divorcio, solo para el divorcio. En la unión convivencial esto no sucede. En la unión convivencial puede ser un único pago o por un tiempo determinado que no puede exceder a lo que ha sido la convivencia. Esta es la gran diferencia entre la compensación económica solicitada devenida de un divorcio y devenida de la ruptura de unión convivencial. ¿Sí? No sé si ha sido claro, pero es muy puntual y no hay que darle vuelta. O sea, yo no puedo pedir un pago indeterminado en la unión convivencial. Solo puedo pedir un pago en tiempo determinado que no supere el tiempo de la convivencia. ¿Estamos? Perfecto, me parece una de las cuestiones más neurálgicas en lo que es la diferencia de este instituto tanto en la unión matrimonial como en la unión convivencial, ¿no? Bien, y eso haría Ezequiel al cómo, ¿sí? Ahora el quantum, bueno, el quantum es un tema que da para debatir un montón. ¿Cómo determinamos el monto que voy a solicitar una compensación económica? Miren, esto yo lo hablé en una oportunidad en el que tuvimos un congreso en Carlos Paz, que estaba nuestra querida doctora Nora Lloveras y la doctora Kimel Maher, y se planteó esta situación, porque el legislador no estipuló pautas, no dijo, bueno, a ver, tomemos las tarjetas de crédito, tomemos las cuentas de banco, tomemos los viajes que hicieron, tomemos como estándar de vida dónde vivieron, tomemos cuánto gastan por mes, tomemos cómo se visten, dónde se visten, qué compran, dónde compran la comida. O sea, son muchos los parámetros que se pueden tener en cuenta al momento de determinar cómo vivió esa pareja y cómo se sostuvo, y quién la sostuvo, y quién fue el proveedor. Yo, particularmente, cuando hago mis demandas de compensación económica, tomo 2 puntos, ¿sí? ¿Cómo vivió esta familia? Con todos estos extremos que recién yo les venía manifestando, de cuáles fueron los gastos, dónde viajaron, cuánto consumieron, y tomo quién fue el proveedor y cuánto proveía. ¿Sí? Y dentro de este que cuánto proveía, el otro que hacía mientras tanto, que de alguna forma la ley hace algunas afirmaciones, no de modo taxativo, pero sí de modo enunciativo, de cómo nos debemos manejar. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Totalmente claro, Luciana. Aprovecho para comentarte que tenemos 80 participantes en el vivo, y tenemos también gente que está asistiendo a la entrevista a través del Facebook Live, lo que nos hace una gran cantidad de participantes, y agradecemos una vez más a todos los presentes. Te comento y aprovecho para hacer saber a la gente que nos están viendo y están escuchando de todas partes del país, y a su vez también nos dejan algunas inquietudes, como lo es el caso de Laura de Julio, que nos aporta y nos dice: hola, yo he pedido el equivalente al 50% del valor de los bienes. Otra de las colegas, sí, ¿querés decir algo ahí al respecto? Sí, Sí. Hacer extensivo el saludo a la doctora Orlandi, como vos recién la saludaste, bueno, quería hacerlo extensivo, que nos honra con su presencia. Y en función de esto que viene diciendo la colega Laura, sí, a ver, si pedimos el 50% de los bienes, si partimos de un divorcio y se supone que ya es dueño del 50%, ¿por qué pediría el 50% de los bienes? Eso no me queda claro. Me gustaría que nos aclare si deviene de un divorcio o deviene de una unión convivencial. Laura, si querés, podés encender el micrófono y hacernos esa aclaración, si te parece. Ahí aclare del valor de los bienes, no de los bienes en sí. Claro, o sea, ella toma como referente para pedir el monto de compensación económica el equivalente al valor de los bienes que sería dividido entre ambos. Eso es lo que quiere decir, me parece. Sí, exactamente. Bien, bueno, sí, es una posibilidad, pero me parece que sería como quedarse con todo. Si yo pido el equivalente al 50% de todos los bienes, estoy pidiendo el 100% de todos los bienes. Claro. Entonces, me parece que, no sé, es respetable, por supuesto, la postura, pero me parece que yo lo plantearía distinto. Si soy dueña del 50%, voy con la división de bienes y veré si la compensación económica procede o no procede, porque también en eso los abogados
tenemos que ser coherentes. O sea, no en todos los casos procede la compensación económica. Realmente debe haber un desequilibrio palpable, patente. Nosotros hemos comparecido en algunas compensaciones económicas en donde se le pide una compensación económica a un trabajador de una fábrica y que está todo bien, sin desmerecer a nadie, pero tiene un sueldo bajo y que en realidad no hay un desequilibrio o ha sufrido una inestabilidad económica la otra parte. O sea, sigue igual, nada más que si bien el otro tiene un empleo, esta persona tiene quizás un empleo menor, pero te empleo al fin. Entonces, no sé si soy clara o los he mareado, pero los abogados debemos ser coherentes al momento del planteo. O sea, tiene que haber un desequilibrio. O sea, uno, el que se siente desequilibrado, que haya colgado su título y que no lo haya usado, que haya dejado o relegado su vida para atender al otro, para cuidar al otro, para asistir al otro, para ayudar en su desarrollo profesional, mercantil, empresarial. O sea, que haya dejado algo de lado y que el desequilibrio lo ponga en una condición de inferioridad en relación al otro. ¿Sí? Sí, sí, ahí justo hablaste del tema de los profesionales, que muchas veces, bueno, por una decisión de pareja, optan porque uno trabaje en la esfera pública y el otro se encargue del trabajo, del cuidado de los niños, de los quehaceres domésticos. En esos casos puntuales, Luciana, cuando se produce la ruptura y esa persona que reclama es, por ejemplo, una profesional, con una edad de 30, 40 años, ¿cómo lo ves vos al pedido? Porque existiría, y digo en potencial, la posibilidad de que ella retome su profesión, que vuelva a ejercer, bueno, justamente la profesión en que viene, que se recibió. ¿Cómo lo ves en esos casos puntuales donde capaz puede haber un cierto gris? A ver, está buenísimo el planteo que vos haces, Ezequiel. De hecho, voy a poner un ejemplo para que sea más práctico. Nosotros en el estudio tenemos el caso de una médica, ¿sí? Tiene 45 años, ella es médica, tiene una especialidad, ella ejerció siempre medio tiempo, o sea, tuvo 2 hijos, y siempre medio tiempo porque su marido, abogado, él no aceptaba que ella trabajara todo el día. Él quería que se dedicara a cuidar a los hijos, cuando los hijos no estaban en la escuela, que estuvieran con ella. Entonces esta señora médica trabajaba a mediodía y su especialidad, si bien la ejercía, no de la forma que ella quería. No podía viajar a capacitarse o destacarse como ella hubiese querido, como soñó cuando era joven. Se dedicó a criar estos 2 hijos, a llevarlos a la escuela, a llevarlos a los deportes. Vivían lejos de lo que es la capital de Córdoba, entonces era mucho tiempo insumido en traslados. El señor no se ocupaba de absolutamente nada en relación a los hijos, él llegaba de trabajar, y bueno, la comida estaba servida, la ropa estaba limpia, la cama estaba tendida, los chicos estaban atendidos y ya durmiendo. Entonces, ahí sí hay una distribución de roles que hicieron que esta señora, que era médica, recibida con muchos años de profesión, pero no con tanta experiencia como quizás la podría haber desarrollado alguno de nosotros, con una dedicación de más tiempo, de más capacitación, de más ejercicio. Entonces, en eso hay que ser ecuánime con lo que dice la ley y con la realidad del caso. O sea, como hacemos generalmente los abogados, agarramos el caso, agarramos la ley, encastra y ahí vamos. ¿Mm? Sí, tal cual. Esos a veces son los casos donde más discusión puede haber por parte de los partícipes, ¿no? Exactamente. Yo soy una convencida que no hay que hacer un mal uso de las herramientas judiciales, hay que hacer un buen uso. Por supuesto que todos tenemos derecho a ingresar una causa a tribunales, pero los abogados somos el primer eslabón. Y tenemos que ser medidos, coherentes, precisos, cuidadosos. O sea, no meter una demanda por meterla. O sea, algo estudiado, conforme a derecho. Seguramente que es así, Luciana. Te comento que acá se nombró como HDC, supongo que son sus iniciales, nos dice, sin la sentencia de divorcio, ¿no se puede iniciar el reclamo de compensación? ¿Es No, necesaria la sentencia o es suficiente el inicio del divorcio? Gracias. no, es necesaria la sentencia, sí o sí.
Sí, Perfecto. está en el artículo 441 del Código Civil y Comercial. Perfecto. Acá Lorena nos dice, en mi caso el dinero de lo que contribuyo a construir la vivienda unión convivencial sin registrar. Bueno, no. Claro, ahí vamos a hacer una salvedad, Ezequiel, porque Sí, siempre se ha prestado confusión, y sobre todo en los primeros pasos que dio nuestro Código Civil y Comercial. La unión convivencial que se registra, ¿sí?, es a los fines de acreditar, a los fines de demostrar que estoy en unión convivencial, que además lo puedo demostrar por otros medios. Lo puedo demostrar con domicilios coincidentes, con una escritura a nombre de los dos, con las partes de nacimiento de los hijos en común que tienen el mismo domicilio. O sea, es a los fines de la prueba. La registración de la unión convivencial no es que son más que las uniones convivenciales que no están registradas. Son lo mismo. Nada más que el hecho de que yo las registro es a los fines de la prueba. Yo la registro sola para que cuando yo quiera demostrar que estoy bajo una unión convivencial, es más fácil demostrarlo, pero nada más. No tiene otro efecto extraordinario que ese. Sí es cierto que en las registraciones de las uniones convivenciales también se pueden inscribir los pactos. Si yo hago un pacto con mi conviviente en función de las cuestiones económicas que se dirimen en la pareja, las puedo inscribir, que sí son de mejor o más fácil resolución al momento de la ruptura, por supuesto. Pero no hay otro efecto más que la prueba, ¿sí? tal cual, muy, muy clara venís siendo, Luciana. Agradecemos nuevamente a los participantes que se siguen sumando. Ya venimos con un total de 87, lo cual es récord, así que bueno, felicitarte, Luciana. Y Bueno, un poco has hablado del tema del plazo de la caducidad, un poco lo hemos tocado, y puntualmente te quería hacer una pregunta con relación a eso, y es, ¿qué opinás vos respecto al plazo de caducidad de 6 meses para solicitar la compensación económica? Bueno, luego de haberse dictado la sentencia de divorcio, tal cual lo aclaras vos, y si para vos, y ha pasado en algunos precedentes judiciales, puede declararse la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad del artículo 442 del Código Civil y Comercial. bien, bueno, en este punto que vos estás expresando, hay una casuística bastante grande ya a nivel país. Yo sí traje un fallo para compartir, porque es el que me gusta y el que se ampara en función de cuál es mi criterio, y lo voy a compartir con ustedes, ¿sí? Que aclara este panorama de las uniones convivenciales, que sería como el más álgido. ¿Y por qué digo esto? Porque en el matrimonio nosotros transitamos un camino hasta el divorcio, ¿sí? El divorcio más corto en esta ciudad fue de 8 días, fue algo que, bueno, fue rebombante, pero no es lo usual. Tuvimos un caso acá en Córdoba Capital que a los 8 días salió el divorcio. Bueno, no es lo más común es que dure 3 meses, 2 meses y medio, 4, bueno, va dependiendo de las cuestiones que se van suscitando en el transcurso de ese proceso. Entonces, ese transcurso, los abogados vamos hablando con nuestros representados, nuestros clientes, y le vamos explicando si existe la posibilidad de presentar una compensación económica y que sería posible posterior a la sentencia. ¿Sí? Tenemos como un camino, ¿sí?, a desandar, a transitar, hasta llegar a esa sentencia en el cual la persona puede meditar y resolver si lo quiere hacer o no. En la unión convivencial, no, es mucho más duro este plazo, la verdad que el plazo de 6 meses es muy poco. Pensemos que una pareja que se rompe viene con las desavenencias afectivas y emocionales propias de una ruptura de pareja. Entonces, por ahí las personas no están preparadas a que en tan poco tiempo pueden iniciar una acción de este tipo, ¿sí? Bueno, vamos con el fallo. Este fallo es, les leo el título: la justicia declaró la inconstitucionalidad del plazo para el reclamo de la compensación económica ante el cese de la unión convivencial, que ese sería el punto como crucial, ¿sí? Este es un fallo del 27 de agosto del 2027, es de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción de la provincia de San Luis, ¿sí? Bueno, les voy a leer partes muy puntuales, y así lo podemos debatir, pues es un caso muy lindo. Dice, la Sala Civil consideró que el término de 6 meses establecido por la ley implica una discriminación indirecta en perjuicio de las parejas que han decidido no formalizar su vínculo mediante el matrimonio, con las que sí lo han formalizado. Hasta ahí está buenísimo lo que viene diciendo. ¿Me siguen? Perfecto.
y que afecta en un mayor porcentaje a mujeres que a varones, dado que generalmente resultan ser las más perjudicadas económicamente por la disolución del vínculo. ¿Sí? Bueno, después hace toda una expresión de más o menos de lo que nosotros venimos hablando, lo que dice el Código Civil, en función de la compensación económica, y retoma diciendo, tal como dice y lo determina el artículo 210 de la Constitución Provincial de San Luis, los jueces tienen el deber de controlar aún de oficio la constitucionalidad de las normas que aplican, interpretando siempre la ley o doctrina con un criterio jurídico de actualidad. Esa parte es excelente. O sea, esta cita, a mí me parece que los abogados, más allá de que no es nuestra Constitución, debemos apropiarla y decir, sí, los jueces, en función, más allá de la ley, hay una realidad fáctica que deben acomodar y que no se puede mirar para el costado, tienen que resolver en consonancia con lo que le sucede a la gente, justiciable. ¿Sí? Continúa diciendo, al analizar la constitucionalidad del artículo 525 del Código Civil y Comercial de la Nación, la jueza de Cámara manifestó que el plazo de caducidad de 6 meses implica un impacto dispar, perjudicial para las parejas unidas convivencialmente en comparación con las unidas en matrimonio. En efecto, el plazo de caducidad legalmente introducido para el reclamo de compensación de uniones matrimoniales es de 6 meses a partir del dictado de la sentencia de divorcio, que es lo que veníamos hablando, lo que implica un periodo de tiempo mucho más extenso para ejercer el derecho consagrado legalmente, debido a que el trámite de divorcio conlleva más tiempo. Esto es todo lo que venimos hablando. ¿Qué continúa diciendo esta jueza? Por otra parte, entiendo que el artículo 524 y 525, y esto es muy importante y nuestro Poder Judicial de Córdoba ya lo aplica, contienen una discriminación indirecta en contra de las mujeres. Resulta una realidad inconstatable que sean las mujeres de la ruptura de uniones convivenciales, dado que resultan ser las perjudicadas económicamente por la resolución del vínculo. Desde la misma perspectiva de género, se puede afirmar que debido a la historia de supremacía de integraciones familiares patriarcales durante mucho tiempo, hace que todavía sean las mujeres quienes con mayor frecuencia reclaman compensaciones tras la disolución de uniones convivenciales por resultar perjudicadas en la atribución de bienes. Esta sala resolvió conforme toda la normativa, decretó la inconstitucionalidad de estos artículos y solicitó la aplicación de la Convención de Belén do Pará, de la erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Sí? ¿Ya? O sea, no solo dijo que debía ser inconstitucional porque había un desequilibrio, que no sé si se los leí esa parte o no, pero que también se debía analizar con perspectiva de género. ¿Sí? Sí, coincido con los vocales. Coincido con vos en traer este fallo de escenario, me parece muy interesante, y esta cuestión transversal de la perspectiva de género en estas situaciones, donde claramente son las mujeres las personas más perjudicadas, por lo menos en porcentaje hablando, en estas situaciones luego de la ruptura. Te quería de comentar, Luciana, que acá Beatriz Mercedes te hace una pregunta y la hace extensiva al público y nos dice un tema que muchas personas lo han comentado y lo hacen saber, que es el tema probatorio, y ella dice: me preocupa el tema probatorio, tengo una demanda en trámite, como el caso que comentó la doctora Ulla, pero la contraparte argumenta que falta de desarrollo profesional fue por voluntad propia y no por un requerimiento por parte de él. Ahí le haría un matiz más al caso ese que tuviste vos. Claro, lo que pasa es que acá juega un rol preponderante esta distribución de los roles, ¿no? Donde hay una persona que es el proveedor y otro que está en la casa atendiendo a la familia. Hay que ver, y nos hace recaer en este fallo que yo les leía, ¿no? En esta cultura donde el hombre provee y la mujer ejecuta las acciones en la casa. Entonces, si se logra demostrar esa situación, y bueno, yo creo que sí es conducente. A ver, si del otro lado
que tiene la carga de la prueba, dice, no, pero la señora trabajó, y bueno, tendrá que demostrar dónde trabajó, qué tiempo trabajó, cuánto ganó. Nosotros tuvimos un caso donde la otra parte decía, bueno, pero cuidaba bebés en su casa. Y bueno, pero no lo podemos tomar como un trabajo constante. Me parece que no, que haya cuidado un par de meses unos bebés en la casa de unos vecinos como para tener unos pesitos, y la verdad que no se puede tomar como un trabajo estable. Habrá que analizar el caso en particular. Seguro, además estamos ante el código de los casos, como Ah, sí, eh, nos casuística. nos dicen en reiteradas oportunidades los juristas especializados, ¿no? Y reconocidos de nuestro país. Acá aprovecho también para hacerte otra pregunta que nos hace la doctora Gabriela Vicente. Nos dice, cuando el marido deja el hogar conyugal de mutuo acuerdo y el inmueble es ganancial, puede pedir la compensación económica cuando la mujer se queda viviendo ahí y él tiene que salir a pagar alquileres, además de pasarle alimentos al hijo. Además, la mujer siempre ganó más que él y tiene un puesto jerárquico superior al de él. ¿En base a qué números hace el pedido? Por la jerarquía laboral, pregunta. ¿Por el salario o por el salario superior? ¿Por el nivel de vida superior al de él? ¿Por cuál de estas opciones? Bien, No, yo creo que hay varias cosas para decir frente al planteo de Gabriela, creo que dijiste que era quien sí, comentaba. A ver, esto de la atribución de la vivienda es una de las pautas que de modo enunciativo trae el código. Así está en el último inciso que tiene el código, dice, bueno, y la atribución de la vivienda. Y si se le atribuyó la vivienda, y bueno, alguna ventaja ya está obteniendo. Habrá que ver si donde está en la vivienda es un bien propio o un bien ganancial. Si es un bien propio y de algún modo ya está pagando una compensación. ¿Sí? Ese es mi criterio. Si es un bien ganancial y también se está enriqueciendo de alguna forma con una porción, ¿sí?, de ganancialidad que no le corresponde. Entonces, habrá que poner todo sobre la mesa y evaluar todo al momento de tomar la determinación de lo que voy a pedir. Y seguramente con estas variables que venimos diciendo no será la misma compensación si la casa es alquilada, ¿sí?, o si la casa es prestada por otra persona distinta a su cónyuge o a su conviviente. Por eso, totalmente. Y esta ¿cómo? cuestión, no, adhiero tu palabra y esta cuestión de sopesar las distintas cuestiones y el material probatorio que hay en la actuación es lo que después va a hacer a la judicatura ver cómo resuelve ese caso en concreto, ¿no? Y mira cómo va ensamblado esto, que también juega un rol muy importante, que tengo resuelto en relación a los hijos, porque el código también expresa, en relación a esto que venimos dialogando, quién se hace cargo del cuidado de los hijos y quién se hizo cargo del cuidado de los hijos antes. ¿Sí? ¿Quién lo hacía antes y quién lo hace después? Después, cuando ya está separada la pareja, ¿quién se encarga? Por eso es bueno esto de la conexidad entre los expedientes, porque le va a permitir al juzgador ver ahora cómo es esta realidad frente al plan de parentalidad que tenga esa familia con los hijos, porque si está distribuida de manera equitativa, es decir, mitad de tiempo con cada uno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Mitad de tiempo con cada uno, y seguramente, y si está en edad de trabajar la persona que está requiriendo la compensación, y si tiene una profesión, y si puede hacerlo y cuenta con tiempo, porque los hijos están cuidados por este plan de parentalidad que obra en un expediente conexo, y la verdad es que la compensación ahí está un poco más endeble, me parece a mí. Totalmente. Ahora, si esta persona que está reclamando la compensación económica tiene a su cargo sus hijos, no tiene opción de que se los cuide el otro progenitor, no tiene opción de pagar una niñera o que alguien, o tercerizar el cuidado de los hijos, y bueno, está en una desventaja palpable. Por eso el código habla de que sea patente, ¿sí?, de que esté a la vista. Totalmente, totalmente. Reitero y agradezco nuevamente a los asistentes, ya llegamos 91, parece como el rating esto, pero la verdad que venimos teniendo una muy buena convocatoria y a nosotros nos llena de honor y de gusto. Así que agradecerles una vez más. Otra de las preguntas que tenemos para vos, Luciana, nos las hace en este caso la doctora Cintia Donati, nos dice,
más que una pregunta es una reflexión, nos dice, es muy interesante la mirada de jueces con acento en la perspectiva de género. Nos dice, en Rosario se están empezando a ver muy de a poco. ¿Tendrías fallos para compartir con esta perspectiva? Bueno, ahí justo el que nos trajiste a escena me parece que es uno. Seguramente tenés otros más. Este es uno que no es de nuestra provincia, pero en nuestra provincia los 8 jueces de familia que tenemos aplican la perspectiva de género, la Cámara también. Creo que Córdoba ha sido una pionera en esto. O sea, yo les digo que antes de la sanción del Código Civil y Comercial, al menos en las causas que yo he participado, la perspectiva ya se aplicaba. O sea, Sí. y se debe Sí, seguir sí. aplicando y se debe formar a los operadores desde el lugar en el que estén, ya sea trabajando en tribunales o afuera. Los abogados también debemos formarnos en género. ¿Mm? Totalmente. Y más allá de Córdoba, que es verdad lo que vos decís que es pionera, creo que también hay una conciencia, y no voy a decir general, pero que se empieza a ver a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Esto de la cuestión de la judicatura y de aplicar la perspectiva de género, ya desde hace un tiempo que se viene aplicando, ¿no? Sí, y inclusive hubo muchos programas en los cuales hubo la adhesión de muchas instituciones públicas y privadas en donde se ha participado de la formación de la ley de Micaela. Yo lo he visto en el Poder Judicial, lo he visto en el Poder Ejecutivo, se ha visto en el Colegio de Abogados mismo. Entonces, hay una participación en lo que respecta a Córdoba muy presente y activa en lo que es género, y debemos seguir en ese camino. ¿Mm? Totalmente. Otra de las preguntas, porque la verdad que hay muchísimas, pero muchísimas preguntas. Y facultad eh, también, ahora que me quedé pensando, perdón, la sí, facultad también sí, sí, ha sí, conformado muchos sí, cursos y capacitaciones en perspectiva de género. La facultad de Derecho también. tal cual, coincido con vos. Te decía, bueno, 19 mensajes para hacer muchas preguntas, porque claro, es un tema que lo vemos en el día a día, ¿no? En muchas casuísticas de esta cuestión. Nos dice Mariana, ¿es procedente la compensación económica en caso que la mujer haya relegado su vida a la maternidad y luego, como víctima de violencia de género, excluyen al marido y queda a la deriva los hijos y la mujer, el señor de ocupación constructor, donde la mitad que gana no está declarada ante AFIP y él manejaba todas las cuentas? ¿Qué más me dice? La prueba de ese desequilibrio podría ser presumido y de que la falta de inserción laboral fuera por decisión del marido. Después dice, a ver, son cosas que pasaron puertas adentro, salvo algún testigo. Bueno, a ver, pensemos en que el Foro de Familia tiene dentro de su reglamentación, la ley 10.305, apoyada en el Código Civil y Comercial, tiene una flexibilidad probatoria que por ahí no tienen los otros fueros. Nosotros podemos llevar a declarar al hermano, al padre, al tío, al cónyuge, siempre que sea mayor de edad, pueden declarar todos en función de la flexibilidad probatoria que impera en el Foro de Familia. Inclusive yo creo que, creo no, sucede, la prueba presuncional yo creo que tiene mucha importancia en el Foro de Familia. A ver, si esta familia, vuelvo pasos atrás sobre lo que veníamos dialogando, si tiene determinado estándar de vida, determinada forma en que se manejaban, determinados viajes, determinada forma de vestirse, y yo no creo que ninguno de los jueces que tenemos en Córdoba y no se dé cuenta. O sea, si se vivía de determinada forma, de golpe que no se viva de determinada forma, y es raro. O sea, mínimamente algún ruido hace en ese juzgado. ¿Mm? Es verdad esto que la colega escribía, que de pronto cuando aparecen estas causas, uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo demuestro? Hablando de la cuota alimentaria, me salgo un poquito de la compensación, cuando tengo que demostrar cuáles son los ingresos del alimentante para que se fije una cuota alimentaria. Bien sabemos que los presupuestos al momento de fijar una cuota alimentaria son los ingresos del alimentante y las necesidades del alimentado. Entonces, en ese derrotero, en esa mezcla de cosas que necesito, los rubros que voy a reclamar no es tan difícil, ¿sí? El niño está vestido, está nutrido, está educado, está sano,
no es tan difícil demostrarlo, vamos con presunciones también, y con lo que pueda demostrar, y con lo que gane el señor o la señora, y bueno, ahí habrá que ver cómo hacemos. Ahí apelo a la inventiva o a la imaginación de cada letrado. Habrá que acompañar fotos, informes, cuentas bancarias, tarjeta de crédito. Muchas veces cuando ha sido excluido o expulsado del domicilio, alguno de los dos, siguen llegando algunos resúmenes. Bueno, ahora no tanto porque es todo electrónico, pero a veces las progenitoras o progenitores tienen acceso a alguna información. Bueno, hay que buscar, hay que pedirles, hay que preguntarles. Yo por ahí les digo a quienes vienen solicitando nuestros servicios para determinar la cuota alimentaria de sus hijos, bueno, pone todo en una caja, le digo, pon una caja, tráemelo y yo veré qué me sirve. Mete todo. Entonces, así como evaluamos los tickets que vamos a presentar, y bueno, veremos qué resumen nos trae, qué tarjeta nos trajo, si era adicional alguna facilidad para ingresar esa cuenta debe tener. Bueno, hay que buscar, porque hay que demostrar, y si no demuestro, el que perjudico es al cliente, porque la cuota alimentaria no va a estar a la altura de las circunstancias. Sobre todo en estos procesos provisionales, como son los del artículo 73 y 74 de la ley 10.305, donde se busca una cuota provisional urgente porque los hijos deben alimentarse. ¿Sí? Si voy con un proceso de conocimiento, ya sea un juicio de alimento o un proceso común, y bueno, ahí ya la cuestión cambia, porque voy a recabar toda la información, voy a tramitar toda una prueba, con las desavenencias que por ahí se producen en el tiempo, ¿no? Porque con la inflación que tenemos en nuestro país, lo que yo pedí en marzo de este año, ya agosto de este año, y ya quedó detrás. Por eso es bueno, y un consejo que yo me animo a compartir con ustedes, es llevar a las audiencias todos los gastos actuales. Cuando voy a la audiencia, no solo los gastos que acompañé, que ya están refrendados en autos, sino que los llevo a la audiencia. Acá está la factura de la escuela, acá está lo de la obra social, acá está lo de la maestra particular, los llevo el día de la audiencia para facilitar a que el juez o la jueza pueda tener una proximidad más cercana a lo que sería la cuota alimentaria que necesitan esos hijos. ¿Sí? Clarísimo. Dijiste, bueno, hablaste un poco de la cuestión inflacionaria que hoy en día y hace un tiempo largo nos azota a todo el país. Eso justamente a la hora de solicitar la compensación económica, me imagino que es algo que ustedes, los colegas litigantes, es algo que hacen hincapié, ¿no? Sí, sí, hacemos mucho hincapié. Esto de la inflación, a las compensaciones económicas también les golpea. Nosotros tuvimos un caso de un señor, un ingeniero que trabajaba en Chile, y sus sueldos, sus ingresos siempre están estables allá, y acá no. Entonces, lo que tenía que mandar él de allá para acá, ese pago de esa compensación se pactó en varios años, y lo que fue el primer año ya no lo fue el segundo, ni el tercero y el cuarto, bueno, ya no alcanzaba para nada. Pero bueno, es lo que a ver, y a él no le podíamos alterar, porque él no había aumentado sus ingresos. Acá había aumentado todo, pero allá no. Entonces, bueno, son cosas que suceden en el ejercicio, ¿no? Totalmente. Después, otro de los temas que un poco dejaste entrever, que era la cuestión de la inversión de la carga probatoria para estos casos. No sé si querés comentarnos un poco sobre ese punto. Bien, bueno, en relación a la prueba, nosotros tenemos procesos muy determinados y estrictos en la ley 10.305. Yo fui miembro redactor de esta ley, y cuando nos inspiramos en redactar esta ley se buscaba, siempre apoyado en el Código Civil y Comercial, adecuando una ley a ese código en procesos rápidos y expeditivos. ¿Sí? Por eso se creó el artículo 73 y el artículo 74 como medidas provisionales, personales y patrimoniales. 73 personales, 74 patrimoniales. Y se creó el juicio común como un juicio genérico para toda la casuística, y después juicios especiales como el de alimentos, el de divorcio, y sucesivamente. ¿Cómo es la prueba? Y bueno, obviamente está en cada proceso, pero particularmente en la medida provisional yo debo acompañar toda la prueba, ¿sí?, al momento en que ingreso la demanda. ¿Sí? Es una medida urgente, yo busco que ya salga una resolución lo más rápido posible. De hecho, puedo pedir alimentos inaudita parte, de hecho puedo pedir un régimen de comunicación o un plan de parentalidad inaudita parte.
sea, antes de la audiencia, porque en la audiencia del artículo 73 es donde el juez va a tomar una decisión, ¿sí? En presencia, si bueno, hay menor de edad, que generalmente lo hay, en presencia del asesor de la asesoría de familia. Entonces, si voy a los otros procesos, lo ofreceré en la etapa procesal oportuna y se diligenciará en el momento procesal oportuno. La flexibilidad probatoria en el foro de familia es totalmente amplia, amplísima. Nosotros hemos acompañado pruebas de todo tipo. Después, bueno, quedará sujeta a la sana crítica racional, a lo que el juez diga, pero hemos acompañado siempre cuestiones certificadas cuando eran instrumentos privados, ¿no? Como lo son contratos, como lo son mensajes de WhatsApp, videos de WhatsApp, mensajes verbales de WhatsApp, se ha acompañado fotos, o sea, todo tipo de prueba que conduzca a demostrarle al juez que lo que estoy diciendo es verdad, en familia vale, por supuesto. Nos ha pasado también algunas cuestiones feas, algunos colegas por ahí, bueno, yo creo, y esto no me gusta decirlo, pero me gustaría que no suceda más, que por ahí acompañan fotos de niños o niñas en paños menores, en los expedientes, estas cosas no van, no corresponden para demostrar algunas dolencias o malestares, no van, esas cosas no se hacen. Hay un principio constitucional que hay que respetar, que es el interés superior de los niños, está la Convención de los Niños, hay que apoyarse ahí, esa tiene que ser la mirada, siempre cuidando a los niños, y bueno, y me ha pasado en algunos expedientes de ver estas cosas y tener que pedir que se apliquen estos criterios. Entonces, yo quiero compartir con ustedes que, ya que todos abogamos porque la abogacía siempre sea respetada y es nuestra profesión, y así debe ser, que no hagamos estas cosas. Sin lugar a dudas, Luciana, hago extensivo el pedido porque, bueno, en este caso a mí no me toca trabajar como abogado litigante, pero entiendo que esto debe ser así. Te quería dejar, ya casi estamos llegando al final, mantuvimos también la participación de todos, lo cual, bueno, te quiero felicitar por ello a vos. Has tenido y tenés mucha experiencia en el foro de familia como abogado litigante. Si vos querés contarnos al público, un poco ya lo has hecho, de algunos casitos que hayas tenido, bueno, los últimos más interesantes sobre la materia, si querés contarnos, bienvenido sea. Bien, ¿nadie quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud? No sé en el chat si vos has... Sí, voy haciendo varias, pero también trato de entre las que hacen y las que yo hago, redondear. Bien. Bueno, no, frente a la compensación económica, sí es de estilo esto que en las demandas de divorcio lo planteamos, si bien sabemos que esa no es la vía idónea, por ahí para no ir al choque de una o para no ingresar a alguna de las partes en un proceso directo, es recomendable por ahí deslizarlo en la demanda de divorcio, sutil, hago reservas de iniciar la compensación económica, más allá de que sabemos que no hace falta hacer una reserva, pero uno ya le está diciendo a la otra parte, te anda fijándote que la compensación se viene. Entonces, por ahí estas sutilezas ayudan al abogado que toma la causa del otro lado, che, le diga a su cliente, che, mirá, se está viniendo esto, fíjate, comportate, no escondas los bienes, no cometas un delito, porque nos ha pasado también que mucha gente empieza a ocultar, empieza a vender bienes con esto yo no sé por qué los gestores inventaron esto de que los 08 a la gente casada le ponen soltero. La verdad es que es algo que he renegado desde hace 20 años, cuando liquido comunidades de ganancias, de que le dicen, no, para ahorrarte una firma, ponele soltero al 08, y después cuando se separan, hacen uso de ese 08 y empiezan a transferir los bienes. Bueno, esa es una estafa a la comunidad de ganancias, ¿no? Es un delito. Y como delito muchas veces hay que denunciarlo para que se haga justicia, porque a veces los bienes no aparecen, y los bienes deben aparecer porque ha habido un proyecto de vida común, y como proyecto de vida común de dos, sacrificio y esfuerzo de dos, ¿sí? Se debe dividir en dos. Aparece la compensación económica, me fui a la comunidad de ganancia, que es un tema que me encanta, o sea, da mucho para hablar, Ezequiel, es un tema que en algún momento se puede tratar, porque está el tema de las recompensas.
Hacemos reserva. Reserva de esto de cuando se usufructúa dinero en un bien que no es de uno, que es del otro, que es propio, qué pasa con esas mejoras, cómo se compensan, qué se hace con esas recompensas, cómo se traducen en dinero. Bueno, es un tema muy lindo. Pero nada tiene que ver con la compensación. La compensación va aparte. Y la compensación, en particular en el foro de familia, al menos en nuestros casos, en la gran mayoría, se ha terminado por un acuerdo. Tuvimos algunos, o algún caso muy conocido en Córdoba, que tomó estado público, y la verdad fue muy enriquecedor en esto, en que al ser una persona conocida de un lado, o de los dos lados, y el querer evitar la exposición nos llevó a un acuerdo rápido, ¿sí? Un acuerdo rápido, pensando siempre en las hijas o en los hijos, y buscando una solución rápida. Es difícil por ahí en los casos en los que no hay esta predisposición, ¿sí? Cuesta un poco más, hay que tramitar toda la causa, no he llegado a sentencia en ninguno, siempre los hemos terminado antes, ¿sí? Lo que es bueno, porque las partes por ahí entienden que si no se pone de acuerdo, que poniéndose de acuerdo puede tomar las decisiones por sí mismo, y si no se pone de acuerdo las va a tomar un tercero, y que a lo mejor no le va a gustar. Entonces, yo bajo esa premisa he logrado que los clientes acuerden. Entonces, creo que también ese es el camino. La compensación económica como herramienta dispuesta legalmente ofrece la posibilidad de facilitar a las personas la construcción de un proyecto de vida autónomo, ¿sí? De quienes hasta el divorcio o hasta la ruptura de la unión convivencial mantenían un proyecto de vida en común y cuyo quiebre los lleva a un desequilibrio. Yo en definitiva lo que les quiero decir es que la compensación económica favorece a la autovalidación y a la autonomía en el plan de vida individual que deviene luego de una ruptura, ya sea matrimonial o convivencial, ¿sí? Ese es el objetivo principal de la compensación económica, una autovalidación y la autonomía individual de la persona, ¿sí? Que no siga sujeta a alguien esperando algo que nunca va a pasar y que no pueda proyectar hacia adelante, ¿sí? Clarísimo, Luciana. Acá, casi llegando al final, justo leo una de las preguntas, en este caso de la doctora Cecilia Vallejo, nos dice, ¿qué pasa si la parte se queda en el inmueble ganancial, quedando al cuidado de los hijos, pero no está declarada la atribución del hogar? ¿Se toma como compensación, nos pregunta? No, todo lo que no pasa por tribunales, no, todavía no. O sea, no se toma como atribución, al menos en las causas que yo he intervenido, no. Yo me acuerdo que en una audiencia un señor dijo, bueno, pero ya hace 2 años que vive ahí. Sí, bueno, pero usted lo vino a plantear ahora, no vino hace 2 años. Se entiende que hace 2 años no lo necesitaba, lo entiende a partir de ahora. Entonces vamos a fijar a partir de ahora. ¿Mm? Bien. ¿Ah? Nos aporta acá también Inés, nos dice, ¿proceden las cautelares en la compensación económica? Y sí, porque ahí se puede plantear una medida provisional del artículo 74. Si yo quiero plantear una medida de no innovar, un statu quo o un embargo, voy con una medida provisional del 74. Tal cual. Un congelamiento de una medida de no innovar, de una caja de seguridad, de una cuenta. ¿Mm? Tal cual. Te voy a dejar, Luciana, unos últimos minutos, ya casi llegando al final, felicitándote por la exposición brillante que has dado. Bueno, venís trabajando hace mucho como abogada litigante del Foro de Familia y se nota, y está buenísimo que haya abogados y abogadas especialistas en materia de familia. Te dejo estos últimos minutos para unas reflexiones finales que nos quieras aportar. Desde ya adelantándote que hay varios saludos y felicitaciones para vos. Así que bueno, estamos todos muy contentos. Acá justo Silvana nos dice si compartieron algún enlace para obtener el material de la exposición. Bueno, esto está grabado a través del Facebook y queda después grabado en el Facebook de Microjuris. Luciana, te dejo las últimas palabras para algunas reflexiones que nos quieras dejar.
Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias a todos por la presencia. Siempre es lindo hablar de derecho de familia, la verdad que a mí me moviliza, me gusta, me entusiasma, soy una apasionada del derecho de familia, y bueno, siempre yo hablo desde la casuística, como dice Ezequiel, desde la experiencia, de tener sentado el cliente al frente, de escuchar su historia familiar, y de explicarle si encuadra o no encuadra jurídicamente lo que me dice, como para hacer un planteo desde un lugar, hablando por mí, de total responsabilidad, más allá de que no podemos garantizar un resultado, porque esa no es nuestra función es de medio y no de resultado, pero siempre uno tiene que tener una perspectiva clara y coherente hacia el cliente, hacia la persona que ha depositado la confianza en uno. Somos el primer eslabón para llegar a la justicia. O sea, no hay sentencias si no hay demandas, no hay sentencias si no hay contestaciones de demandas, no la hay. Somos el primer eslabón. Los abogados cumplimos un rol fundamental en esta cadena judicial. Entonces, apelo siempre al profesionalismo, a la responsabilidad de cada uno. En función de la compensación económica, yo creo que es una oportunidad que la ley le da a la persona que ha quedado desmejorada, como venimos hablando, ya lo he repetido varias veces, no los quiero aburrir, ha quedado desmejorada frente al otro. Es una posibilidad de autovalidarse, de salir adelante, de tener autonomía individual. Venimos hablando por una pareja de un proyecto común, que tenía objetivos comunes, y que se iba hacia un lugar juntos. Bueno, cuando ya no están más juntos, empezamos a hablar del plano individual. Es por eso que la compensación económica toma un rol preponderante al momento de definir cómo esa persona va a salir adelante post separación, post ruptura. ¿Sí? Y es muy importante, reitero, el acompañamiento de los abogados en este proceso, hacerles entender que a veces hay que bajar las expectativas, ¿sí? Hay que moderarlas, sobre todo cuando hay menores de edad en esa familia. Siempre con la perspectiva y la mirada sobre los hijos, con una mirada conciliadora, familiar, ¿sí? Con todos estos principios que circundan la materia, el derecho de familia. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Luciana, la verdad que ha sido muy clara. Como decís vos, nos has traído la casuística a la mesa, con el café en mano, y mucho debate, mucha charla, y la verdad que bueno, de eso se trata estas entrevistas que hacemos, no que sean clases magistrales ni dogmáticas, sino charlas, entrevistas donde podamos entre colegas hablar de temas tan apasionantes y que cada uno pueda volcar su experiencia en la entrevista. Te agrego, para cerrar, bueno, acá nos aportan varios colegas. En este caso, Liliana, gracias, muy claro y concreto, clarísima como siempre, gracias. Muchas gracias, excelente exposición, muchas gracias, impecable la entrevista. Bueno, esos son algunos de los comentarios de los presentes. Te agradezco una vez más y le paso a Fede para hacer el cierre. Gracias. Gracias, Ezequiel, por llevar a cabo la entrevista. Muchas gracias a todos por participar. Luciana, te agradezco un montón por compartirnos todo tu conocimiento y tu experiencia de una forma tan dinámica. Te quería hacer una última pregunta, porque estuvieron preguntando mucho en el chat de acá y en Facebook los autos del fallo que mencionaste. Bien, ya te los paso, pero, si no, se lo paso a Ezequiel, forma de hacerlo llegar, sí. Y yo después envío a los participantes por mail. Sí, te lo envío completo, Ezequiel, al fallo, porque lo tengo. Tengo más, igual, este es no hablé de los otros para no aburrir, pero hay un montón. Bueno, si querés, enviarnos un conjunto para que los participantes... Y yo se lo paso después a Fede. Perfecto. Bueno, listo. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Gracias, que estén muy bien. Buen fin de... Gracias. Chao.